Entonces, este evento que hemos desarrollado para ustedes tiene el nombre de Taller de Matrices de Riesgo de Auditoría. Detrás nuestro tenemos a la empresa Consultores de Nicaragua. Esa que aparece allí es nuestra página web para que nos puedan ubicar con facilidad, ¿verdad? Para cualquier contacto posteriormente adicional. Una buena parte de los participantes que están aquí ya forman parte del grupo. Ok. Y los estoy animando en principio a integrarse, ¿verdad? Nuestra comunidad de auditoría. A nuestra comunidad de auditoría para que estén informados de todos nuestros eventos gratuitos y adicionalmente que sepan, ¿verdad?, la oferta de capacitación que vamos a estar desarrollando en estos últimos meses del año y para el año siguiente. Ok, arrancamos entonces. ¿Por qué estamos aquí? En principio, para los colegas que acaban de entrar, ¿verdad? Voy a ser tal vez un poco repetitivo para los que ya estaban. Mi intención, la intención de este proyecto y del equipo que tenemos detrás es desarrollar eventos en forma de aporte gratuitos para los colegas, ¿verdad? Principalmente para los colegas que están arrancando en la profesión de auditoría y estamos desarrollando también talleres gratuitos, talleres ya pagados, ¿verdad? Más formales, con un alto grado de calidad, que ustedes espero hoy pues, lo puedan identificar aquí, para la formación y para el desarrollo de los profesionales en el campo de la auditoría interna. Entonces, ese es mi propósito, mi aporte, contribuir a esta profesión que me ha dado tanto y con la colaboración de ustedes, ¿verdad? Ir desarrollando y ir haciendo esta profesión cada día mejor, más grande y destacada en nuestro país, con nuestros profesionales, pero además con cualquier otros profesionales que se nos puedan unir sobre la marcha de nuestra región, ¿verdad? De todo lo que se habla hispana. Ok, ¿cuál es nuestra agenda del día? Hoy vamos a tratar el tema de matrices de riesgo. ¿Qué vamos a ver? Vamos a ver nuestra referencia. Estamos trabajando con la referencia, la NIA 315, la norma internacional de auditoría. Vamos a tratar de establecer cuál es la importancia de lo que llamaríamos matriz, qué es, para qué sirve. Vamos a ver que la fuente de la evaluación, tenemos que tener claro que nosotros tenemos que evaluar algo. En este caso, el enfoque que vamos a desarrollar es dirigido a la parte meramente contable de lo que sería el inventario y vamos a utilizar como referencia para la evaluación las normas internacionales de información financiera para pymes, pequeñas y medianas entidades, en su sección 13, ¿verdad? Que es la que aborda de forma específica lo que serían los inventarios. De una forma bastante general porque nos vamos a centrar en lo que es justamente el tema que se llama, ¿verdad? Matriz de riesgo. Ok, vamos a identificar en algunas condiciones el riesgo, vamos a poner algunos elementos acá y vamos a valorar ese riesgo. Después vamos a ver un ejemplo completo de cómo se vería una matriz de riesgo con un enfoque que he desarrollado yo de forma personal, ya que recuerden que estas son herramientas que se van desarrollando al gusto, cada despacho la va desarrollando a su gusto o el contador independiente. Lo que tenemos en las NIA son normas de referencia que nos dice cuáles son los mínimos requisitos que debe de cumplir el auditor en el desempeño de su función y nosotros, ya los especialistas, vamos desarrollando diferentes métodos de cómo hacer esto. Ok. Comenzamos con la referencia. La norma internacional de auditoría 315 en su párrafo quinto nos establece que el auditor aplicará procedimientos de valoración de riesgo para disponer de una base para identificar y valorar los riesgos de incorrección material en los estados financieros y las afirmaciones.
Si bien es cierto, el día de hoy nos vamos a referir al enfoque de auditoría externa, la metodología propia para la preparación de la matriz que vamos a desarrollar es general y es aplicable a trabajos de auditoría interna, obviamente en el campo financiero, de auditoría de fraude, con su enfoque de fraude, por supuesto, y cualquier otro tipo de auditoría donde el propósito sea validar que se está cumpliendo o se ha incumplido una norma. Vamos a tomar algunas palabras claves desde ya para irnos formando, ¿verdad?, el lenguaje, identificando cuáles son las palabras con las que nosotros vamos a trabajar. Entonces tenemos la primera palabra, la palabra rey de este tema es el riesgo. Y partimos de que el auditor tiene el riesgo de cometer un error al dictaminar y al establecer si se ha cumplido un marco de referencia, por ejemplo, si se han incumplido las normas contables, si se ha incumplido una norma interna o una ley en la empresa que la va a impactar, ¿verdad? Y por la cual nosotros como auditores o en calidad de auditores vamos a emitir un dictamen afirmando si la entidad, la empresa o la persona, ya sea un negocio o una persona sin fines de lucro, ha cumplido o no con ese marco de referencia. Entonces, esta norma, en el caso particular de la norma de auditoría externa, que son las NIA, nos dice que estamos obligados a identificar y a valorar los riesgos, ¿verdad? El riesgo general es equivocarme. Ahora, ¿qué es lo que hace el auditor? Lo que hace el auditor es que, hombre, tenemos que dictaminar un conjunto de estados financieros y nosotros vamos a ir agarrando ese estado financiero, lo vamos a dividir en pedacitos. Lo vamos a dividir en partes y una de esas partes que vamos a utilizar nosotros como metodología de hoy para esa división son los inventarios. Vamos a trabajar los inventarios. Entonces, vamos a identificar los riesgos en el inventario. ¿Los riesgos de qué? Los riesgos de que el número que me aparece ahí, ¿a dónde? En el balance general, en los activos, ese número que está reflejando mi cliente, ese número yo lo voy a evaluar. Y voy a establecer si el numerito que me aparece en el balance general es razonable o en su defecto no lo es. Entonces, ¿cuál es mi riesgo? Mi riesgo es que yo haga mi auditoría y al final, al preparar mi auditoría, al hacer mis pruebas, me pase por encima todos los errores que pueda haber en ese saldo y yo diga, ese saldo está correcto. Y finalmente no lo está, ¿verdad? Entonces, la norma me dice, esa es la ruta, ese es el caminito que vos vas a tomar. Tu enfoque es ir a valorar, en principio, si hay riesgo. ¿De qué? De que el número que se está reflejando en el balance general, como el saldo de los inventarios de una compañía, está correcto, es razonable. En su defecto, yo voy a decir que no es razonable, pero mi punto de partida es ese. Ajá, y ahora, ¿qué voy a hacer? Imagínense, solo me pongo a pensar en dos tipos de inventario que son los ejemplos que vamos a tratar hoy, que son Casapelas y Compañía Cervecera de Nicaragua. Imagínense que yo quiera, como auditor, ir a ver la bodega de repuestos de Casapela. Es como medio imposible ir a revisar todas las transacciones que hizo, ¿verdad?, Casapela, por el volumen que tiene de transacciones. Entonces, por lo tanto, yo lo que tengo que hacer es identificar dónde de la cuenta, ¿verdad?, de sus procesos, es que pudieran haber errores grandes potenciales, a los que les vamos a llamar errores materiales. Muy bien, una vez que yo tengo una lista de esos potenciales errores que pudieran haber, entonces ahora yo voy a identificar de esos 10, 15, 20 elementos que he detectado que representan errores, cuáles son los que podrían tener un mayor impacto. Entonces ahí es donde viene la parte que dice valorar los riesgos. Entonces, una vez que yo tengo identificado eso, entonces ahora sí voy a preparar mis pruebas para ir a confirmar si donde yo identifiqué que había errores potenciales, lo hay o en su defecto no lo hay, ¿verdad?
y determinar si existen entonces incorrección o errores de materialidad, o sea, errores grandes, significativos en los estados financieros. Y miren la última palabra, y en las afirmaciones. Este de las afirmaciones fue un tema que tocamos en un webinar pasado, ¿verdad? Hace unos 15 días aproximadamente, y que ahora nos va a servir, como habíamos comentado, como parte de la caja de herramientas para poder desempeñar todo el trabajo de auditoría. Entonces vamos a ver, ¿qué es una matriz? Después de todo lo dicho, entendido que el auditor es responsable de evaluar y establecer si las cifras y las revelaciones de los estados financieros son razonables. Nos fuimos a los inventarios, ahora queremos establecer si los inventarios, el valor que aparece reflejado realmente es el valor correcto, el valor que debe de estar ahí. Voy a utilizar otro elemento para la caja, ¿verdad?, de herramientas de auditoría. Esto es la matriz. ¿Y qué es una matriz? Básicamente es una herramienta en la cual yo voy a reflejar información que me va a permitir establecer dónde hay riesgo. ¿Qué tan grandes son esos riesgos? Y la pregunta es, ¿el riesgo de qué otra vez? Entonces, el riesgo es de que cuando yo hablo de riesgo es que algo no se cumple y eso me lleve a algo malo. En este caso, ¿qué es lo que se debe de cumplir? Lo que se debe de cumplir en el inventario son las aseveraciones. ¿Qué tienen que ver las aseveraciones con el inventario? Entonces, el inventario, en una de las aseveraciones que debe de existir, si es un inventario físico, debe de existir ese inventario físicamente. Entonces, ¿cuál es mi riesgo? Mi riesgo es de que yo haya puesto que tenía 100 sacos de café, si yo soy una finca, ¿verdad?, que vende café, o una empresa que comercializa café, y realmente no tengo 100 sacos, lo que tengo son 80 de cascarilla y 20 sacos realmente con café. Entonces, ¿qué es lo que estoy evaluando yo? Mi objetivo es comprobar que existe, esa palabra existe, que es una afirmación, es una aseveración, es una manifestación de la administración, y mi trabajo como auditor es comprobar que efectivamente ese inventario existe y que ese saco de café no está lleno de cascarilla. Que el valor que se le puso a ese saco de café, o que tenía 100 sacos de café, lo multiplico por $150, entonces eso me va a dar $15,000. Muy bien, perfecto. ¿Eso qué significa? Significa que el café está evaluado correctamente. Entonces tengo que ir a ver a qué precio se está vendiendo el café en el mercado internacional y aplicar las fórmulas contables que me establece la norma internacional de contabilidad. Entonces la matriz es una herramienta en el cual yo voy metiendo toda esa información, voy evaluando, voy comprendiendo el negocio, voy comprendiendo sus controles, identificando dónde pudieran haber fallas, y una vez que tengo identificada esa falla, esto lo que me ayuda a la matriz es a priorizar y decir, ok, de 15 riesgos que yo me he encontrado, de esos 15 riesgos es imposible, no me da tiempo como auditor revisarlos toditos. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a calificarlos para ver cuáles tienen más potencial de ser realmente errores, ¿verdad?, materiales, y cuáles pues tengo que dejar para la próxima vuelta, para la próxima auditoría. Entonces, la matriz tiene como propósito ayudarme a analizar lo que está pasando alrededor de la cuenta o las cuentas que estoy evaluando, o el tema, ¿verdad?, dependiendo del marco que estoy aplicando. Y finalmente, priorizar dónde están lo más importante, ¿verdad? Como diríamos aquí en Nicaragua, ¿dónde está la carnita? Me voy por la carne porque yo sé que con poco esfuerzo de auditoría, con poca revisión, allí voy a detectar dónde están los errores significativos, los errores materiales en los estados financieros o el incumplimiento que corresponde. Ok. Vamos a hablar básicamente de 4 elementos que son los que vamos a desarrollar a continuación, ¿verdad?, de forma ya un poco más práctica, porque acuérdense que también esto es un taller. Entonces necesitamos, para que realmente esto funcione como taller, que ustedes hagan, ¿verdad?, y participen en la actividad. Entonces tenemos que los elementos sobre los cuales vamos a trabajar son, en principio, las afirmaciones contables. ¿Qué tengo que comprobar en los inventarios? Que los inventarios existen, que están bien valuados, que todas las transacciones relacionadas con inventario fueron registradas en su periodo,
etcétera, ¿verdad? Eso ya lo vimos en otro webinar. Vamos a poner un enlace para los que puedan estar interesados para profundizar en este tema de las afirmaciones contables. Pero esa es nuestra base, ¿verdad? Entonces, nuestro objetivo de auditoría era comprobar que las afirmaciones realmente se han cumplido y son correctas, por lo tanto, sustentan los números que aparecen en el estado financiero. El riesgo es que exista la posibilidad, la probabilidad de que la afirmación existencia no se esté cumpliendo. ¿Cómo es esto? Ok, ya pusimos el ejemplo del café. Podríamos estar hablando, ¿verdad? En una empresa de repuestos, ¿qué podría estar pasando? Se están robando los repuestos. Y entonces, como no se hace inventario de forma oportuna, entonces el repuesto no está, pero nadie se ha dado cuenta que falta. Entonces, ¿de dónde yo llego a esa conclusión de que puede haber una sustracción de repuestos? De que solo se hace un inventario al año y al año se hace incompleto. Entonces, ahí me doy cuenta que pueden haber varias cosas. Puede haber deterioro de los inventarios, deterioro que no ha sido reconocido. Ahora, yo ya tengo identificado el riesgo, entonces mi siguiente paso es establecer qué tan probable, qué tanto es posible que realmente se estén sustrayendo los inventarios. Entonces, para eso tengo que aplicar algunas pruebas, algunos análisis adicionales, extraer información de los sistemas, de los procesos. ¿Qué voy a ver? Voy a ver si a la gente la revisan cuando entra, cuando sale, si todo lo que entra y sale se está registrando, si hay cámaras. Entonces, todos esos elementos me van a decir que la probabilidad va a subir o va a disminuir dependiendo de las circunstancias propias. Y finalmente, si se está materializando el riesgo, en otras palabras, si se están llevando los repuestos, ¿cuánto puede significar eso para la empresa? Trasladémonos, por ejemplo, a otro tipo de inventario. Imagínense que fuera software lo que vendemos. El software, ¿cómo se vende? Generalmente, actualmente, el 99% del software se vende a través de Internet. Entonces, ¿quién tiene la capacidad para distribuir y entregar los números de serie del software que se ha vendido? ¿Cómo sabemos que tenemos ahí en inventario 40 licencias y que esas licencias no fueron ya repartidas o entregadas a otras personas, ¿verdad? ¿Qué controles tiene establecida la organización para poder identificar eso? Ya que ya sabemos que el software no es simplemente que voy a agarrar las cajitas o los números y los voy a ir a contar. Necesitamos otro tipo de controles que nos permitan saber si alguien ya está utilizando ese software y por lo tanto ha habido una sustracción del mismo. Entonces, ¿cuánto me cuesta las licencias que se han perdido? ¿Cuánto representa los 80 quintales de café que no están, que son cascarillas? ¿Cuánto representa? Podría representar, ¿verdad?, los repuestos que ya no están en la bodega. Entonces, esos 4 elementos son los 4 elementos que van a reflejarse en esta herramienta que le llamamos matriz de riesgo. Comenzamos por el proceso de valoración de riesgo. Aquí la pregunta que responde esta diapositiva es: ¿y de dónde sacó Marlon la información? Entonces, la información la vamos a sacar en principio cuando hacemos una planificación inicial. En esa planificación inicial tenemos información bastante general de la empresa. Sabemos que es compañía cervecera, sabemos que es Casapela, pero todavía no tenemos mucha información, pero ya tenemos algo que tenemos. Normalmente ya tenemos los estados financieros, ya sabemos quién es Casapela, ya sabemos qué vende, ya sabemos que es compañía cervecera, ya sabemos que es una empresa industrial. Entonces, con esa información nosotros empezamos a construir. Si este es nuestro segundo año de auditoría o es una segunda auditoría, si fuéramos auditores internos, entonces ya tenemos mucha más información, ¿verdad?, para poder analizar, y lo primero que hacemos es discutir en el equipo cuáles podrían ser o cuáles fueron en nuestra auditoría pasada los potenciales, ¿verdad?, los riesgos de mayor impacto. Entonces, la discusión en el equipo es la primera fuente. Nuestra segunda fuente es cuando llevamos a la empresa, pedimos los manuales, vamos a observar los procesos,
platicamos con la gente, vamos a ver que esas son nuestras fuentes. Tratamos de entender cómo funciona el negocio y a partir de esa comprensión del negocio vamos a poder identificar lo que sigue a continuación, los riesgos. ¿Y qué son los riesgos? Es una lista larga que nosotros vamos desarrollando conforme vamos conociendo la organización, conforme vamos entendiendo a la entidad, su cultura, las personas que la dirigen, el entorno en el que se mueve, su clientela, sus proveedores, sus procesos internos. Entonces nosotros vamos apuntando en nuestra libreta, vamos haciendo una larga lista de todas las cosas que consideramos pudieran impactar, ¿dónde? En el caso de una auditoría externa, en el saldo que se está reflejando en el balance general. Muy bien, esa es la fuente, ese es de dónde sacamos la información nosotros para obtener esta información de riesgo. Ok, técnicas, una técnica es pues cómo le entro, ¿no? Y entre otras tengo reuniones con la dirección, la administración y las personas responsables directas del área que estamos revisando. Aquí estamos hablando desde la junta directiva, gerente general, financiero, gerente de almacén y todas las personas que de forma directa o indirecta tienen que ver, ¿verdad?, con la administración y los controles de los inventarios. Y finalmente, la preparación de la información financiera. Vamos a ir a observar los procesos. O sea, si bien es cierto, a mí me van a entregar el manual, pero ¿qué es lo que pasa? Y muy particularmente en nuestro entorno, ¿verdad?, nuestro entorno latinoamericano, es que nosotros podemos encontrarnos manuales bonitos o no encontrar ningún manual, ¿verdad? Pero podemos encontrarnos manuales muy bonitos, bien hechos. Sin embargo, a la hora de la hora me doy cuenta de que esos famosos manuales no se están implementando. Entonces yo tengo que ir a ver, tengo que observar, tengo que darme cuenta realmente de que lo que dicen las políticas, en los procedimientos o lo que me contaron en las reuniones, los administradores realmente está funcionando. Muy bien, finalmente, ¿verdad? Después de observar e inspeccionar, voy a aplicar algunos procedimientos analíticos. ¿Y qué son estos? Son procedimientos para evaluar las tendencias. Por ejemplo, la proporción del costo. Yo debo de tener una proporción razonable del costo por línea de negocio. ¿Y qué va a pasar con eso? Eso me va a permitir poder establecer, ¿verdad? Si hay saltos significativos, imagínense, ok, mi rango de ganancia, mi margen de ganancia bruta es del 25% en el producto, vamos a ponerle ahorita una empresa que fabrica muebles, entonces en lo que son muebles tipo Luis XV, mi margen es de 25%. Pero el siguiente año me está dando 12%, o sea, aquí hay un salto significativo. Entonces, ese tipo de procedimientos analíticos que son comparaciones, son razones financieras y también comparaciones con la industria operativa me va a permitir identificar si hay o no hay algo raro. Los procedimientos analíticos no me van a decir concretamente dónde está el problema, pero sí me va a decir que algo anormal está sucediendo y por lo tanto tengo que profundizar mi investigación para saber qué es lo que está pasando por ahí. Vamos a ver, tenemos algunos colegas aquí, vamos a darle acceso y caemos ya entonces a la parte de lo que sería la NIPYME. Ok, miren, aquí no vamos a profundizar, pero como parte del taller, en el aula virtual, que posteriormente le vamos a compartir un código a todos ustedes que han participado, ¿verdad? En el aula virtual vamos a dejar esta presentación, el video, ¿verdad? Un video resumido de la presentación, material de referencia y algunas tareas para las personas que estén interesadas en obtener el certificado, ¿verdad? Digital que vamos a compartirles, que vamos a entregarle a los participantes. Entonces van a ver en el aula virtual 2 tareas para que ustedes pues puedan saborear un poquito mejor y tenga el enfoque y cumplir, ¿verdad?, los requisitos de lo que es propiamente un taller, ya que no basta, ¿verdad?, con la simple explicación. En nuestros talleres que nosotros desarrollamos, adicionalmente de las tareas, después del desarrollo de las tareas, pasamos a unas sesiones de clase que son para revisar, identificar dónde hubieron dificultades o donde hay preguntas e inclusive
En algunos casos hemos tenido colegas, ¿verdad?, que situaciones particulares se han abordado y hemos dado algunas recomendaciones de cómo solucionar en la práctica, en la vida real, en el desempeño de los colegas, ¿verdad?, en su trabajo. Muy bien, aquí voy a hablar muy general porque va a quedar una tarea, como les comentaba, en el aula virtual. ¿Y en qué consiste la tarea? La tarea va a ser una lectura de la NIPYME, ¿verdad?, la sección 13, que es sobre inventario, y un cuestionario, que es un cuestionario traído de la base de datos para la certificación internacional como auditor, como contador público, ¿verdad?, certificado en NISPARA-PYME, que emite en el área de aquí de Centroamérica la AIC, ¿verdad? Centroamérica y el Caribe, la Asociación Interamericana de Contabilidad. Entonces ahí se van a encontrar ustedes un cuestionario de selección múltiple, que es el que sirve para el desarrollo del examen, y una vez que uno aprueba ese examen, entonces la AIC le entrega a uno su título de que está certificado internacionalmente en este campo. Entonces vamos a dejarles esa tareita para que ustedes, pues como les digo, saboreen y puedan pues obtener un poco de información adicional sobre el tema que estamos desarrollando. En este caso sería la evaluación, ¿verdad?, o la planificación de lo que sería la auditoría de los inventarios. Esta es una pequeña aproximación. Nosotros tenemos un taller completo, como les he venido comentando, para esto de la auditoría del inventario desde el arranque, que sería el conocimiento del cliente de todos los procesos de inventario, hasta pues la emisión de los informes correspondientes. Muy bien, entonces, ¿qué son los inventarios? Vamos a partir de ahí. Tenemos que recordar, ¿verdad?, que los inventarios son todos aquellos activos que la organización ha adquirido con el propósito de comercializarlo o de utilizarlo en el proceso productivo. Repito, ¿verdad? ¿Qué son inventarios? Los inventarios son aquellos activos que la empresa adquiere con el propósito de comercializarlo o utilizarlos como materia prima o insumos para la producción y desarrollar otro producto, ¿verdad?, un producto terminado que posteriormente va a comercializar. Muy bien, dos elementos, dos temas aquí fundamentales en lo que son los inventarios, porque como les dije, aquí no voy a profundizar, y sería cómo voy a evaluar mi inventario. Y mi inventario yo lo voy a evaluar al costo. ¿Pero qué significa el costo? El costo significa el precio que pagué por el proveedor, el precio que pagué por el transporte de ese inventario, los impuestos que no pueda acreditarme posteriormente, seguro, flete, transporte, y todos los elementos que sean necesarios hasta que el producto final, ¿verdad?, que voy a comercializar, o la materia prima, esté en mi bodega y yo pueda acceder a ella. Esa es la fórmula general de los inventarios. Adicionalmente a eso, los inventarios posteriormente hay que valorarlos. ¿Por qué? Porque si estoy trabajando con cierto tipo de artículos como son los que tienen, los que son commodities, los que son mercaderías internacionales, ¿verdad?, materias primas internacionales, entonces esos se mueven conforme la demanda global. Entonces, independientemente de cuánto me haya costado, ¿verdad?, el adquirir el producto, puede haber cambiado el valor, puede haber subido, puede haber bajado, entonces yo lo tengo que ajustar al mercado. Cuando ese cambio en el precio, ¿verdad?, es significativo y me afecta de forma material lo que sería el saldo de la cuenta de inventario. En el caso de la producción, tenemos distintas metodologías de costo, ¿verdad?, que van desde por proceso, los sistemas por órdenes específicos, tenemos costo absorbente y tenemos costo directo. Entonces, estas metodologías las tengo que considerar dentro de lo que sería mi proceso de producción para establecer cuánto es el valor final de mi producción o de mi producto terminado. Importante revelar. ¿Qué tengo que revelar de los inventarios? Primero, bueno, hay un detalle. Tengo que revelar, en el caso de que yo estoy haciendo mi segunda valoración o mi valoración posterior de inventario, si hubo o no hubo deterioro. Si ha habido una disminución del valor, eso lo vamos a reconocer como un deterioro. Finalmente, tenemos que hacer algunas revelaciones, y entre otras, la principal revelación que debemos de hacer es si tenemos inventario que lo tengamos fuera de nuestra bodega. ¿Qué tipo de inventario es ese que está fuera de nuestra bodega? Podemos tener
mercadería en tránsito, mercadería que viene en camino, pero que todavía pues no la tenemos disponible para la venta. Podemos tener mercadería en consignación. Tenemos nuestra mercadería colocada en las bodegas de otras personas. Y entonces, ¿qué pasa con Casapelas? Casapelas puede tener sus motos colocadas en el Gallo Magallo, en la Curazao, en diferentes tiendas, pero esas tiendas no le han comprado sus motos, simplemente las tienen en exhibición. Entonces, ahí estamos ante ¿qué? Ahí estamos ante mercadería consignada. Bien, pero también podemos tener mercadería en almacenes de depósito que está esperando, ¿verdad?, ser trasladada, ser comercializada, pero que ya no está dentro de nuestra bodega. Entonces, esa información la tenemos que revelar. Tenemos que revelar también si nuestros inventarios fueron dados en garantía por algún tipo de crédito. Entonces, tenemos allí diversas situaciones que tenemos que revelar. Obviamente, la norma es mucho más amplia, pero estos son como los temas más relevantes, ¿verdad?, que debemos de considerar en cuanto a lo que es el tema del establecer el valor correcto de los inventarios que va a aparecer en el balance general. Muy bien, ¿y por qué tenemos que hablar de esto? Porque las aseveraciones parten de aquí. Entonces, mi trabajo, si estoy haciendo una auditoría externa, es verificar que el saldo que está reflejado en los estados financieros cumple todos los requisitos de la NIF. En este caso, estoy utilizando como marco de referencia la NIF 13, pero yo podría utilizar, ¿verdad?, NIF completa, o podría utilizar otro marco de otro país, o un marco establecido por otras personas, ¿verdad? Eso va a depender de lo que haya sido contratado para auditar, o si soy auditor interno, ¿verdad?, la naturaleza del inventario de la empresa para la que estoy brindando mi servicio. Muy bien, entonces, como les comentaba, ¿verdad?, en relación a lo que es la generalidad de la NIF, les queda una tarea. Vamos a compartir posiblemente mañana, ¿verdad? Ya esté lista el aula virtual con este video y algunas otras explicaciones, información y las tareas, donde ustedes van a ir a completar el cuestionario de certificación internacional, ¿verdad?, de NIF para pymes. Vamos a hacer como una especie de lista de riesgos potenciales que pudiéramos encontrar en el caso de los inventarios. Entonces, ya hablamos, inclusive ya pusimos un ejemplo de software para los inventarios que son intangibles. ¿Qué otro tipo de inventarios tenemos intangibles? Además de software, acuérdense, en la internet que nos venden música, tenemos streaming, tenemos películas, tenemos libros, tenemos una variedad de temas que requieren unos controles especiales para ver, o para que no se nos fugue, ¿verdad? Para que no se nos malversen nuestros inventarios. Tenemos inventarios químicos que requieren de una medición especial. Por ejemplo, yo como contador, sin el conocimiento y el entrenamiento apropiado, no podría ir a medir un tanque de una gasolinera para saber con precisión cuántos son los galones de combustible que tiene. Hay todo un procedimiento, ¿verdad?, que se tiene que desarrollar, y eso lo tiene que desarrollar un técnico, un especialista en esa materia, un ingeniero industrial, un químico, ¿verdad? Que posteriormente nosotros lo podemos desarrollar, sí, pero alguien lo tiene que crear. Tenemos inventarios biológicos, aquí tenemos a los agrónomos, a los distintos especialistas. Nosotros, como simple contadores, no tenemos, ¿verdad?, mucho conocimiento, por ejemplo, en la abeja. En nuestro caso, creo que todos tenemos un conocimiento razonable, lo que es el café, lo que es el ganado, pero si ya nos vamos a otros cultivos más específicos, entonces vamos a necesitar especialistas que nos ayuden a valorar. Radioactivo y energía, ¿verdad? Aquí vale mucho, por ejemplo, telecomunicación. Entonces no es cualquiera que va a venir y va a decir, que el paquete, claro, vale 100 córdobas por estas razones. No, tiene que entrar el especialista, que es el ingeniero electrónico, para valorar si realmente lo que se está sirviendo al cliente es lo que vale el servicio, etcétera, ¿verdad? Entonces ahí tenemos riesgo. Tenemos riesgo de que lo que se esté reflejando como inventario realmente no tenga el valor apropiado. Entre más bodega, más difícil, ¿verdad? Entre más bodega, más riesgo, porque ¿qué es lo que pasa? Como yo no me puedo, imagínense una empresa que tiene 30, 40 sucursales,
por ejemplo, los supermercados, tenemos ahí. Si me quieren dar vuelta como auditor, entonces fácilmente pueden ir moviendo mercadería a los lugares donde yo voy a ir a revisar, porque no tengo un ejército para ir a los 200, 300 palí que hay en el país o más, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Yo voy a seleccionar donde supuestamente esté la mayor parte del inventario. Y entonces eso me va a llevar a que me puedan cometer un fraude porque mueven la mercadería de un lugar a otro para garantizar que esté completo. Entonces tengo que establecer procedimientos cuidadosos para poder evitar que me pase eso, ¿verdad? Que me meta esos problemas. Dispersión geográfica, entre más largo está, ¿qué es lo que pasa? Lo normal y los auditores internos lo vivimos, ¿verdad? Entre más largo, menos vamos. Porque es más caro para la empresa, porque para nosotros es difícil ir muy largo de casa, ¿verdad? Pero, bueno, ese es un riesgo como tal, representa un riesgo. Entre más caros sean los inventarios, pues más grande va a ser el impacto a la hora que me falte algo. Financiamiento con proveedores, banca, incentivo y gobierno. Esto es que los inventarios estén comprometidos, estén en garantía. Codificación, este es un tema súper importante y es que si mi software me falla o si mi metodología, vamos a suponer que Excel no necesariamente tengo un paquete, ¿verdad? Para el control de inventario, pero si mi codificación, mi lógica con la que yo registro, con la que yo almaceno, con la que yo pido, es inconsistente, es incoherente, eso me va a ocasionar serios problemas y va a causar cruces, va a causar desorden y todo ese desorden ya sabemos, ¿verdad? En el río revuelto hay ganancias siempre de pescador. La complejidad del proceso de conteo, principalmente en áreas industriales, errores que pudieran haberse acumulado de periodos anteriores y principalmente si nosotros no fuimos los auditores del periodo anterior. Y por último, regulaciones que incluyen desde los impuestos a la protección ambiental y la protección del consumidor, que puede generar algún grado de complicación en la forma en la que yo voy a controlar y a administrar mi inventario. Entonces ahí tengo algunos, obviamente estos no son todos, ¿verdad? Los riesgos realmente los voy encontrando en la medida que yo me vaya moviendo y vaya profundizando en la organización, y allí me voy a ir dando cuenta, la gente de una u otra forma me va a ir diciendo la información que me van proporcionando, los manuales, los documentos, etcétera. Muy bien, y ahí tenemos yo considero una pequeña lista de algunas situaciones que me pudieran generar un riesgo significativo en los inventarios. Ok, vamos a comenzar con nuestra primera actividad. Y tenemos allí una foto de una bodega, ¿verdad? Que está llena de varios productos de consumo masivo. Y les voy a pedir a ustedes que comencemos a trabajar, ¿verdad? En una hoja de papel, en algo que tengan ahí, por favor. Quiero que me escriban cinco potenciales riesgos que ustedes crean que pueden darse en esa bodega. Y vamos a hablar un poquito, vamos a comentar sobre lo que podría ser, ¿verdad? Cómo redactar el hallazgo, cómo plantearlo, qué riesgo del negocio, qué riesgo de control. Entonces vamos a ir jugando con esas palabras. Entonces, por favor, ayúdenme ustedes ahora. Escriban, de acuerdo a lo que ustedes pueden apreciar en esa foto, escriban 5 riesgos que se puedan identificar al simple ojo, ¿verdad? Ahí está la foto, ahí tenemos la mercadería, cómo está distribuida, cómo está organizada, tenemos por allá algunos empleados. Entonces, por favor, escriban. Los que quieran participar directamente, ¿verdad? Pueden pedirme la palabra y hablan. Y los que no, pues les voy a pedir que me apoyen escribiendo en el chat para ir viendo posibles riesgos que ustedes vayan identificando. Tenemos a Wilmer que está participando, dice Wilmer, un riesgo de incendio, ¿verdad? Perfecto, ¿verdad? Si allí nos pasa un incendio, se llamaba esa bodega perfectamente, ¿verdad? Sus condiciones que tiene ahí, su estructura están trágicas.
Pérdida podría ser de muchas formas, ¿verdad? Ahí cualquiera se lleva una cajita y se llamaba. Cuando nos damos cuenta, ¿verdad? Ese es un riesgo. Obviamente aquí estaríamos ante dos tipos de daños que se pudieran ocasionar ahí, ¿verdad? Se podría lastimar personal, o que tendríamos ahí un problema con otro marco que sería el del Código de Trabajo. Tenemos, dice aquí, Ileana nos dice que es muy accesible a diversas personas. Claro, Ileana, claro, habría que ver qué controles mínimos tienen compensatorias estas personas. Perfecto. Dice aquí Vanessa Choza, nos dice poco o mal registro de entrada y salida de los productos. Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Caídas, sí, caídas. Los 5 riesgos en el inventario, nos dice Gerardo, pueden ser incendio, correcto, pérdida del inventario, sí, deterioro de la mercadería, es correcto, cuando la mercadería está mal acomodada, ¿verdad? ¿Qué es lo que va a pasar? Adentro de las cajas se puede dañar inclusive, aunque no necesariamente se caiga, ¿verdad? Se desgasta, se aplasta, se deforma, dependiendo del tipo de inventario que tengamos. Confusión de mercadería, correcto, por no estar rotulada. Bueno, la verdad no sabemos si no están rotuladas, no logramos apreciarlo en el detalle de la foto. Dice poco mal registro de entrada y salida de productos, Vanessa, ¿verdad? Nos dice por acá Larry, deterioro, claro, ¿verdad? Toda la combinación de los elementos que hemos ido comentando son deterioro o pueden generar deterioro. Dice mucho desorden, nos dice Ileana, lo cual puede producir deterioro y daño internos. Claro que sí, Ileana. Stephanie, manipulación de la mercadería. Correcto, Stephanie, totalmente de acuerdo. Nos dice aquí Sergio, caída, derrumbamiento de objetos, mercadería mal apilada, estanterías poco sólida, accidente durante la manipulación. Perfecto, ¿verdad? Niveles de suelo, muy importante como parte de los controles. Nos dice Efraín, en el caso de estar rotulados, no se podría identificar de manera precisa cuál corresponde a cada artículo. Correcto, correcto. Inclusive, Efraín, podría pasar que yo tome un artículo caro, ¿verdad? Me lo lleve y para que la caja se vea llena, yo le meto un artículo más barato. Entonces parecería ahí que el inventario está, pero lo que tenemos es otra cosa. ¿Y cuánto tardaríamos en darnos cuenta de lo que está pasando? Dice aquí, Ileana, que existe un alto nivel de riesgo. Sí, totalmente, ¿verdad? Totalmente. Algunas cajas dañadas podrían estar vacías, claro que sí. En dependencia del tipo de inventario, correcto, ¿verdad? Entonces, fíjense ustedes que con una pequeña foto, ¿verdad? ¿Qué tipo de procedimiento es esto? ¿Qué procedimiento de auditoría es? Este es un procedimiento de observación e inspección. Entonces yo pido ir a ver la bodega para ver en qué condiciones está, ¿verdad? Entonces yo agarro mi manual y mi manual me enseña un manual precioso, me enseña un manual que está bien diseñadito, con todos sus flujogramas bien implicados, me habla de rotulación, me habla de codificación, me habla de tomas físicas, y me voy y me encuentro esto. Entonces, ese tipo de cosas que nosotros como auditores debemos darle realmente una prioridad. Tenemos que ir a cerciorarnos de que lo que nos están diciendo los administradores en las reuniones, lo que nos están diciendo los manuales, las políticas, los procedimientos, ¿verdad?, de la organización, realmente se está cumpliendo. Entonces, de ahí yo tengo que ir profundizando y ya tengo claro cuáles son los riesgos potenciales. Y entonces voy escribiendo, muchachos, esa larga lista, ¿verdad? Voy haciendo una lista para después proceder a una segunda fase, que es la valoración del riesgo. Vamos a ver. Entonces, yo tengo aquí escrito algunas ideas.
de los que ustedes inclusive ya mencionaron. Tengo sustracción, tengo daños, ¿verdad? Deterioro por mal manejo, tengo que se pierden ventas porque cuando llega un cliente, ¿verdad? Pide un producto y pasa media hora, no sé si les ha pasado a ustedes, a mí me ha pasado en algunos casos que voy, ¿verdad? A buscar un repuesto y estoy ahí sentado media hora, 45 minutos para que después me llegue a decir, miren, no hay. Si lo podemos conseguir, se lo podemos mandar a traer dentro de una semana, que no sé qué, y qué pasó como cliente, y ahí tienes otro impacto, ya no es solo un impacto de inventario, sino que ya está afectando otra área, ¿verdad? Operativa del negocio. Yo como cliente con eso ya no regreso. Mejor busco otra alternativa por donde conseguir. Caducidad, imagínense que tuviéramos productos alimenticios ahí en esa bodega, que tuviéramos productos químicos, medicina, entonces no tendríamos igual por el desorden un adecuado control de cuándo hay que darle salida a esa mercadería, lo cual va a causar también un deterioro más allá del normal, del esperado, ¿verdad? Según el tipo de, en este caso, de químico con el que se esté trabajando, de medicina. Lenta rotación de los inventarios, entre otras cosas, ¿verdad? Entonces, vamos nosotros, nuestro primer paso para la preparación de nuestra matriz de riesgo es hacer una lista amplia de todos los riesgos potenciales, y fíjense ustedes, todos estos riesgos que ustedes identificaron, estos poquitos que puse yo ahí, van a impactar de forma directa en el saldo que se va a reflejar al final en el balance general. Y automáticamente también me va a impactar en los costos. Ok, eso me va a incrementar de manera significativa mis costos. A continuación tenemos acá un papel de trabajo que es el documento propiamente que le vamos a llamar matriz. Este es un modelo, no es la única forma de hacerlo, este es como yo lo hago, ¿verdad? De hecho, en la presentación vamos a tener dos modelos distintos, dos formas de presentar la matriz, para que ustedes tengan ahí alternativa, y la tarea es una forma también distinta. Entonces van a tener 3 modelos de presentación para que ustedes puedan ajustar el suyo, el que ustedes elijan cuando vayan a trabajar de la forma, ¿verdad? Más apropiada, como a ustedes les guste más. Okay. Entonces tenemos que todo papel de trabajo debe tener el nombre de la empresa, el tipo de auditoría que estoy realizando y la fecha del corte de la auditoría. Debe de reflejar quién la hizo, ¿verdad? Quién hizo el trabajo, quién preparó esta matriz, quién la revisó, y en algunos casos, en algunos despachos, quién la prueba, ¿verdad? La fecha en la que se desarrolló ese trabajo, su referencia dentro del papel de trabajo, recuerden nuestras referencias van en rojo, el nombre del documento, del procedimiento que estoy desarrollando para este efecto es la matriz de evaluación de riesgos inherentes, en particular del riesgo de negocio, y este es el rayado, ¿verdad?, que yo he preparado como primer ejemplo. Entonces, en la columna número 1 tenemos el número de ¿qué? El número de riesgo. Tengo acá en el 4, describo el riesgo. En la columna número 2 tengo qué cuenta me va a afectar. Generalmente un riesgo que yo he identificado no me afecta una sola cuenta. Normalmente como mínimo me va a afectar 2, porque acuérdense, toda transacción tiene que tener partida doble, eso lo sabemos perfectamente como contador. Entonces como mínimo siempre me va a afectar 2 cuentas. Y en el caso del inventario, como mínimo me va a afectar el costo de venta y el inventario físico, el inventario que reflejo en el balance general. La afirmación es existencia, exactitud, derecho, obligaciones, evaluación. Entonces, dependiendo de la circunstancia que me refleje el riesgo, me puede afectar una o me puede afectar varias afirmaciones. Y en esta segunda parte, que es el 5, todavía no la vamos a tocar, si se fijan, no tocamos ni la afirmación ni la calificación. Vamos a considerar la probabilidad, qué tan probable es de que se me esté perdiendo el inventario, qué tan probable es, en este caso, de que el inventario esté deteriorado, ¿verdad? Cuánto, en términos de un indicador, qué tanto sería el impacto del daño que estaría causando, y un total que es la multiplicación de la probabilidad por el impacto. La multiplicación de estos dos factores que yo voy a tener aquí
me va a dar un numerito acá en el total. Perfecto. Entonces ahí tenemos nuestro primer ejemplo, nuestro primer modelo de matriz. ¿Y qué es lo que hicimos? Estamos descargando la información que ya en principio recopilamos. ¿Cuál es esa información? Los riesgos que hemos identificado hasta el momento. ¿A través de qué? De las reuniones que tuvimos con la gerencia, con las personas principales involucradas, de la observación física, de los manuales que leímos y de los análisis, ¿verdad? Vertical, horizontal, pruebas de la industria que hicimos, que es a lo que llamamos procedimiento analítico. Entonces, información que nosotros venimos recopilando, fuimos anotando cuáles eran los riesgos, ahí fuimos descubriendo los riesgos y después esos riesgos los vamos a descargar en este documento, en este formulario que le llamamos matriz de riesgo. En este caso puntual, matriz de evaluación de riesgos inherentes, específicamente los riesgos del negocio. Muy bien. Fíjense aquí entonces, el ejemplo es deterioro. Entonces yo voy a hacer una lista, voy a tener riesgo 1, 2, 3, 4, 5, los 25, los 40, los 100, todos los riesgos que yo identifique. Pero recuerden, ¿verdad? ¿Para qué me sirve esta matriz? Yo no puedo, aunque quiera, porque no podría, sería imposible revisar toditos los riesgos que yo encuentre. Entonces yo me voy a concentrar después que haga una calificación, me voy a concentrar cuáles son los riesgos que me voy a ir a evaluar y a partir de eso, entonces ahí voy a centrar mis procedimientos de auditoría que voy a desarrollar. Entonces, ¿qué es lo que estoy haciendo? Estoy priorizando, digo, de los 100 riesgos, los que voy a ver son 5, porque en estos 5 es donde está el grueso de los errores potenciales, los errores materiales que pudieran identificarse en los estados financieros. Acuérdense, por ejemplo, de Pareto, ¿verdad? 20-80. En este caso yo estoy hablando del 105, entonces va a depender de otros elementos que se llaman la materialidad para ver con cuánto, de qué forma podrían estar afectando estos riesgos, el numerito que se me está reflejando en el balance general como inventario, pero también recuerden que me va a impactar en los costos de venta. Vamos con una segunda práctica. Ahora vamos a repetir el mismo ejercicio, nada más que ahora vamos a hablar de el inventario de motos, ¿verdad? El inventario de motos de Casapela. Sabemos que Casapela vende una marca de motos, o sea, varias marcas, pero tiene una marca china. Nos vamos a concentrar en la marca china. Voy a dar algunos datos después sobre el ejercicio. Quiero dejar claro, lo voy a repetir 2 veces. Los datos que voy a dar sobre Casapela, aquí, ¿verdad? Como ejercicio, son datos ficticios. No tienen absolutamente nada que ver con la realidad. Y si por casualidad pega algo, ¿verdad? Es coincidencia. Entonces, repito, ¿verdad? La información es solo para efectos del ejercicio que vamos a desarrollar, pero la intención es que nosotros sigamos ejercitando, ¿no? Sigamos ejercitando este tema de identificar riesgos. Muy bien, muchachos. Entonces, comiencen a escribir. El que quiera participar a viva voz, bienvenido también, ¿verdad? Pero comiencen a escribir. Imagínense, esa es toda la información hasta el momento que tenemos. ¿Qué tenemos? Tenemos unas motos, ¿verdad? En exhibición, que están parqueadas afuera del edificio principal de Casapela. Y hasta allí llega, ¿verdad? Por el momento. Adicional, voy a dar otra información, pero solo con eso creo que podemos identificar por lo menos unos 2 o 3 riesgos. Riesgo de vender motos con modelos diferentes. Muy bien. Clasificación de los modelos incorrectos. Muy bien. En este caso, Gerardo nos plantea, ¿verdad? Que la lógica que estoy entendiendo yo, cada modelo, ¿verdad? Tiene un precio diferente. Entonces, sería ofrecerle, ¿verdad? O entregarle a un cliente el modelo que no es, que para los dos casos es un problema. O sea, si le doy una moto más cara por error, pues obviamente va a ser trágico. Si le doy una moto más barata, pues cuando se dé cuenta el tipo nos va a demandar. Es correcto, estoy de acuerdo. Sigamos, muchachos. ¿Qué otra cosa creen que podría pasar? Solo con esa fotito. ¿Qué es lo que salía la foto? Las motos parqueadas afuera, ¿verdad? En exhibición. Sustracción. Correcto, ¿verdad? Me parece ese es un hallazgo, es una observación de riesgo muy válido. Muy válido porque
A simple vista, pues no se ve realmente que haya una, una protección física adecuada. Las motos están ahí, están sueltas. Muy bien, dice acceso a robo de piezas. Claro, ¿verdad? Eso claro que puede pasar. Entran ahí 2, 3 tipos, distraen al vendedor y otro está apurado sacándole las piezas a la moto. Perfecto, ¿verdad? No hay supervisión, no se ve, ¿verdad? A simple vista no se ve que haya supervisión. Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Vamos a agregar una información adicional para que ustedes también identifiquen ahí otros elementos. Entonces voy a hacer de nuevo, ¿verdad?, la afirmación de que los datos que voy a dar a continuación son ficticios, ¿verdad? Estos datos no son reales, no tienen absolutamente nada que ver con Casapela, desconozco totalmente, son solo para efectos de este ejercicio y he elegido la marca, ¿verdad?, de esta empresa por ser una marca muy, muy conocida y que nos ayuda a ubicarnos, identificar rápidamente de qué estamos hablando. Ok, entonces le estoy poniendo que Casapela tiene 16 sucursales y en las 16 sucursales hay motos. Las motos se ensamblan en los talleres Pela, pero el costo del ensamble no se está agregando al costo total de la moto. No se cuenta con un sistema de costeo. No hay un contador específico para la línea de moto. El costo de los accesorios entregados al cliente como bono promocional no forma parte del costo de venta de las motos. Entonces, si se fijan, aquí hay varios temas que inclusive tendrían un impacto fiscal en una empresa que tuviera estas deficiencias. Entonces, escriban, muchachos, escriban. ¿Qué riesgos identifican con esas condiciones que pudieran generarse, ¿verdad?, en el saldo? Acuérdense que lo que estamos tratando aquí es el saldo de inventario. Un detalle que no había desplegado. Solo se toma inventario total, ¿verdad?, las motos a nivel nacional una vez al año. O sea, los inventarios solo se hacen una vez al año. Nos dice aquí Gerardo, el primer riesgo es no determinar, dice, a ver, el primer riesgo es no determinar correctamente el margen comercial o ganancia de venta. Perfecto, ¿verdad? Y tendríamos un problema. Sin embargo, vamos a sumarle algo. Y es que el inventario, el valor que tiene el inventario, en este caso las motos, es razonable. No le agregamos el costo del ensamble, no le agregamos los costos de los accesorios, ¿verdad?, que se están regalando de forma promocional. Nos dice Vanessa, no se genera ganancia. Al contrario, dice, al no haber un correcto registro, está anuente a fraude y a sustracciones, malas estimaciones y evaluaciones de ella, además del impacto negativo en las utilidades de la empresa. ¿Correcto? Nos dice John, dice, John Solution, dice, delicadísimo, dice John. Que se haga una vez al año el inventario, gran riesgo de pérdida de moto entera o despiezada. Nos dice Pedro César, vulnerabilidad a tomar decisiones erradas. Correcto. Imagínense que yo estoy teniendo pérdidas en un modelo y ni siquiera me doy cuenta porque no sé al final cuánto me está costando el famoso modelo. Yo estoy revisando, como han dicho muchos de ustedes, que el departamento de la unidad de motos está teniendo utilidades tremendas, pero realmente esas utilidades se me están yendo por otro lado, se me están yendo por el taller, se me están yendo por la unidad, el área de accesorios. Entonces, ahí tengo un problema serio. Y lo más importante, el inventario no está bien, no está correctamente evaluado, no me está reflejando el valor adecuado y por lo tanto, no solo eso,
el precio que le estoy poniendo a la moto puede ser que ni siquiera esté cubriendo el costo real de la moto. Ahí sí sería, ese es lo más grave de todo que pudiera suceder. Porque entonces estoy vendiendo la moto con pérdida, aunque tengo la ilusión y erróneamente estoy creyendo que tengo ganancia, ¿verdad? Muy bien, excelente, muy bien. Esa es la intención, esa era la idea. Perfecto. Vamos a seguir. Vamos a ver un último ejemplo de recopilación, ¿verdad? De riesgo. ¿Qué tenemos ahí ahora? Ahí tenemos ahora una foto, ¿verdad? De la fachada de la compañía cervecera. Y el tema que vamos a abordar para este ejercicio es inventario de la cerveza Victoria de lata concretamente, ¿verdad? Ese es el tema específico y concreto. Entonces, como todo, tenemos que comprender el negocio. ¿Qué es lo que hace la compañía cervecera? Pues produce cerveza. En este caso estamos hablando exclusivamente de la cerveza de lata y el tema que estamos abordando es son los inventarios de cerveza de lata. ¿Qué riesgos normales tiene la cerveza de lata? Que es un producto masivo que se lleva a todo el país. Sabemos que este producto es transportado a través de camiones, que es distribuido a través de restaurantes, que es distribuido a través de pulperías, de supermercados. Sabemos cómo está nuestra situación económica y que la rotación hoy en esta etapa de nuestra economía no es la misma, por ejemplo, de 2017, no es la misma de 2018. Las ventas se han reducido de forma significativa. Entonces, por eso estoy utilizando este ejemplo, porque nosotros podemos sacar muchas conclusiones, ¿verdad? Sin necesidad de escribir una reseña muy amplia, ¿verdad? Por eso elegí a estas dos empresas para desarrollar este ejercicio. Entonces, veamos los aportes hasta aquí. Solo con la foto. Después doy unos datos adicionales. Ok, dice registro sanitario. Perfecto, Eric. Claro que sí. Claro que sí. Si no tiene su registro sanitario, obviamente no puede vender. Estar pendiente del vencimiento, correcto. Especialmente, como les comentaba, en estos momentos que sabemos que la demanda ha bajado y entonces mantener un equilibrio entre la producción y la demanda tiene que ser un tema crítico para esta organización. Control de calidad, claro que sí, John, porque si la Toña no sabe a Toña y la Victoria no sabe a Victoria, ya sabemos, ¿verdad? Ya nos seguimos comprando. Dice Eric Alberto, riesgo de vencimiento, correcto. Riesgo de daño, claro que sí. Estamos hablando de un producto delicado, ¿verdad? La lata con mucha facilidad se puede dañar. Correcto. Muy bien, vamos a trazabilidad. Trazabilidad, ¿verdad? Podría ser un control que nos permite saber desde que salen los productos de la bodega, de nuestro proveedor, no nuestra, desde la bodega de nuestro proveedor, para que ese producto llegue a nuestra empresa como materia prima, en este caso compañía cervecera, los procesos que se dan hasta que finalmente sale el producto a la venta. Eso está bien, Eric, pero lo que pasa en este caso es que el tema que estamos abordando es el inventario. Que el inventario podríamos decir que ya es la fase final, ¿verdad? Después que sale de producción. Entonces el tema de trazabilidad está más orientado al tema de producción que al tema de inventario, de gestión de inventarios como tal. Muy bien. Voy a compartirles la información complementaria para que ustedes agreguen algunos riesgos ahí potenciales. Y tenemos, ¿verdad? Esta empresa está certificada con ISO 9001 y aplicará una auditoría externa para mantener la certificación el 30 de junio del próximo año, del 22. Hay un cambio de sistema contable, trabajaban con el AS400 y se están cambiando a un SAP. El proyecto tiene un retraso de 6 meses. Cada camión
cervecería, ¿verdad? Cuando es cargado, se registra contablemente en el sistema como una bodega independiente. Se detectó ventas simuladas por el personal, o sea, estos son clientes fantasma, o sea, son ventas que realmente no sucedieron. Generalmente este tipo de ventas son ventas de contado que se contabilizan como ventas al crédito para jinetear, ¿verdad?, el efectivo por parte de los vendedores. Dice que a junio del 2021 esto representa el 1.5% del total de venta. Y finalmente, igual, ¿verdad?, que en el caso anterior, la toma física de los inventarios se realiza únicamente una vez al año. Entonces tenemos ahí varios elementos. Entonces, por favor, ustedes anoten unos 3 riesgos, por favor, que logren identificar con esas condiciones. ¿Qué riesgo podría tener compañía cervecera, particularmente con el tema de inventario? Dice Efraín, inventarios inflados por las ventas simuladas. Muy bien, Efraín. El saldo de los inventarios no actualizado o erróneo en el traslado, ¿verdad? Cambio de sistema contable, válido, totalmente posible, ¿verdad? Riesgo de fraude, claro que sí, ¿verdad? De hecho, en este caso ya vamos más adelante que riesgo de fraude. En este caso el fraude ya sucedió, el fraude ya se cometió. Ahí tenemos que ser araña como auditores. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Ok, ya te robaron, bro, ¿y ahora qué vas a hacer? Entonces tenemos que ser cuidadosos y exigirle a la administración que nos diga el plan de acción que está haciendo, cómo va a manejar esta situación para que no se siga repitiendo, ¿verdad? Entonces allí el riesgo es de que nos sigan robando y que realmente el saldo que esté reflejando, ¿verdad?, la institución no sea un saldo razonable. Dice, el cambio en el sistema contable, dice, puede manipularse los inventarios, claro, y además otras posibles cuentas. Tenemos, dice por acá, BC Asesores nos dice riesgo en el incremento de costos variables más en tiempo de pandemia. Claro que sí, por el acceso a la materia prima, correcto. Estoy totalmente de acuerdo contigo. Sin embargo, tenemos que recordar, ¿verdad? Cuando estemos haciendo este tipo de ejercicio, no nos podemos disparar. Acuérdense que lo que estamos viendo es el riesgo del inventario de cerveza. Entonces, si bien es cierto, este otro tipo de riesgo tendría que ir en otra lista, ¿verdad? Cuando estemos viendo exclusivamente el inventario de materia prima. Correcto, perfecto, sí. Me parece una buena observación. Nos dice Vanessa, al haber un retraso en el sistema, puede haber un atraso en la detección del fraude. Claro. De hecho, si se fijan cómo se van conjugando, las variables y las circunstancias no vienen solas. De una u otra forma se van conectando. Ok, hay un cambio del sistema, se comienza a dar el robo, coincide el atraso del sistema de 6 meses con el robo del inventario. O sea, cuando estas cosas pasan, no se dan por casualidad. Quiero advertir, ¿verdad? Y repetir, igual que en el caso de Casapela, que estos datos son totalmente ficticios, son inventados por mí solo para efecto del ejercicio y que esta situación no tiene absolutamente nada que ver con compañía cervecera, para que, ¿verdad?, no vayamos a tener ningún tipo de inconveniente, ¿verdad? Que yo ando diciendo cosas, nada que ver, ¿verdad? En los dos casos, ninguno de los dos, ni compañía cervecera ni Casapela son clientes míos. Muy bien. Perfecto, ¿verdad? Nos dice Ileana, sistemas de vigilancia, inventario sorpresivo deben ser integrados. Correcto, ya Ileana ya inclusive nos dio un salto adicional porque ya nos está haciendo algunas recomendaciones. Ok, fíjense lo que hemos hecho en el ejercicio ahorita, la parte que para mí considero es una de las partes más relevantes, que identificar, ¿verdad?, los riesgos en el área que estoy evaluando. Ya vimos de dónde vamos a sacar la información y ya vimos cómo vamos a venir con la información que vamos recopilando de la organización
identificando los riesgos de dónde podrían estar los potenciales errores de que el saldo de inventario no sea razonable, no sea correcto, porque contiene errores materiales. Muy bien, ahora tenemos que ponerle un numerito a eso, y esos numeritos van a ser, ya lo habíamos comentado, la probabilidad y el impacto. ¿Qué es la probabilidad? La probabilidad es esto que estoy previendo que pueda suceder, realmente qué tan posible es que suceda. O sea, me están robando, ese es el riesgo, pero realmente me están robando o la probabilidad de que me roben no es tan alta. En todos los casos, por ejemplo, el caso del dinero y el caso de inventario, siempre va a haber probabilidad de que me roben. Ahora, me están robando, acuérdense, va a depender de si hay controles, qué tan caro, qué tan grande es el artículo. Ok, yo me puedo sacar una piecita así, ¿verdad? Un chip de un carro, de la computadora de un carro de lujo, que vale ese chip, una cosita pequeñita que cuesta $2,000, $2,500. Me llevé 10 de esos en la bolsa y ya la hice, ¿verdad? Que son cosas pequeñitas. Fácil. Entonces, ¿qué implica eso para la administración? Que tiene que tener controles súper rigurosos con ese tipo de cosas. Pues también me podrías decir, el diferencial de una Hilux es carísimo, pero no es tan fácil. No vas a agarrar un diferencial, te lo vas a montar en la espalda, vas a pasar desapercibido y nadie se va a dar cuenta de que va con semejante monstruo de pieza, ¿verdad? Es muy difícil. Es muy difícil por el tamaño, por el peso, porque tengo a las otras personas que me están viendo. Entonces, tengo que tomar esas consideraciones, que cuando algo es más probable o menos probable que se materialice en el riesgo. Por el otro lado, que ya hablé, es el precio, cuánto me cuesta, cuánto es el impacto. Si llegan a robarme, cuánto es lo que podrían robarme. Ok, si tengo un inventario de 10 millones y me roban 3,000 pesos, me roban $200, eso es tontería, no pasa nada, no tiene un efecto material, no es significativo. Pero si ya estamos hablando del 2%, del 1,5%, del 3%, estamos hablando de cantidades importantes, grandes, ¿verdad? Sea una empresa pequeña o sea una empresa grande. Entonces yo voy a jugar con esas dos variables para ponerle una calificación. Y entonces yo tengo que establecer cuál es mi calificación, como cuando vamos a la escuela, ¿verdad? Ok, si sacas 100 de 91 a 100 sos excelente, si tenés de 80 a 90 sos regular y así sucesivamente. Entonces, en este ejemplo y para esta metodología, yo sugiero y propongo, ¿verdad? Una metodología de 3 niveles de riesgo: riesgo bajo, riesgo medio, riesgo alto, con una calificación 1 para el riesgo bajo, 2 para el riesgo alto, para probabilidad alta y 3 para probabilidad alta, ¿verdad? También se dice frecuencia, es cuando ya ha sucedido el hecho, que tantas veces ha ocurrido. Entonces, en este caso, hago mi descripción. Esta descripción la tienen que desarrollar ustedes, dependiendo de las circunstancias como ustedes vayan a trabajar. Y entonces tengo aquí, calificación 1, es poco probable que ocurra, ¿verdad? Aquí no debería decir no, debería decir poco probable, porque si no es probable, entonces ni siquiera es un riesgo. Entonces es poco probable que ocurra, y si llega a ocurrir son menos de 3 eventos al año. Vamos a dejar como evento, en este caso, el hecho es sustracción de inventario. Entonces yo lo voy a manejar eso como bajo. Probabilidad de ocurrencia, bajo. Probable, dice, la ocurrencia es más de 3 eventos y menos de 6, o sea, se me sustraen 6 veces, me hacen robo en el año. Entonces yo digo, ok, entonces estamos en un nivel medio. Por último, aquí ya tengo un problema, ¿verdad? Un problema serio, y ya estoy hablando de que me están robando más de 6 veces en el año, y entonces el nivel de riesgo es, en este caso, lo voy a considerar alto. Entonces yo tengo que establecer mis escalas de calificación. Para el impacto, aquí las escalas se tienen que establecer en dinero. Aquí está repetida la tabla, pero aquí lo que tiene que decir, lo correcto que debería de decir esta tabla es de 1 a $1,000. Mi impacto es bajo, $1,000 lo considero bajo. De $1,001 a $5,000, mi impacto es medio. O sea, el impacto es cuánto dinero, ¿verdad? Vamos a corregirlo ya para que
quede en el material ya hecha la corrección. Ahora, recuerden, la combinación de los dos elementos. ¿Cuáles son los dos elementos? La probabilidad y el impacto es lo que me va a dar el riesgo total. Y entonces, cuando yo hago una combinación, fíjense, si los niveles de riesgo están 1, 1, el impacto es bajo. 1, 2, el impacto, bajo impacto, probabilidad media. 2, impacto medio, baja probabilidad. Entonces yo voy a decir que en estos casos, aunque hay un riesgo, el riesgo está controlado. Si ya tengo un 3, fíjense aquí, un 3 de probabilidad, aunque el impacto sea bajo, ya tengo que estar alerta. Tengo problema. Si está en 2 de probabilidad y en 2 de impacto, estoy en alerta. Y si estoy en 3 de impacto con 1 de probabilidad, estoy en alerta. Por eso, color amarillo. Y todo lo que está encima de eso es donde tengo los riesgos potenciales, donde yo tengo que ponerle ojo y donde yo voy a concentrar mi mayor tiempo y mis procedimientos de auditoría. Ayúdame con el tiempo. ¿Tiempo? Muy bien. Entonces, ahí tenemos cómo se visualizaría, ¿verdad?, la combinación de las calificaciones que yo le voy a estar asignando a cada uno de los riesgos que yo estoy evaluando en mi matriz. Veámoslo ahora, la misma matriz, ¿verdad? Ok. Veamos aquí el ejemplo final para consolidar la idea. Tenemos aquí el área de inventarios, las afirmaciones. Esta es otra forma, les decía que aquí traigo dos formas. Esta es la segunda forma de presentación y la que va a quedar como tarea, ¿verdad?, para que ustedes resuelvan, es una tercera forma de presentación. La lógica es exactamente la misma, lo que se mueve es cómo se ven los números en la matriz, en el caso de la tarea en la hoja de Excel, ¿verdad?, que está diseñada. Entonces tengo aquí las distintas afirmaciones, los objetivos de la auditoría planteados, los riesgos identificados y las calificaciones. Primera línea, integridad. ¿Se registraron todas las transacciones? Mi objetivo lo planteo en este caso como una pregunta. Integridad, ¿qué significa la afirmación? Que todas las transacciones fueron registradas en el momento que debían registrarse. Riesgo inherente. ¿Cuál es el riesgo? De que los registros, ¿verdad?, contables estén incompletos. Probabilidad de ocurrencia 1, impacto. Si esto llega a ocurrir 3, mi nivel de riesgo es 3, mi calificación es un riesgo controlado. Vamos a ver el último, existencia. Los artículos existen físicamente, considerando que fuera una empresa, ¿verdad?, que tiene artículos físicos en su inventario. ¿Cuál es mi riesgo? Sustracción, deterioro no reconocido. Entonces, ¿por qué deterioro no reconocido? Aunque el artículo esté físicamente, no lo puedo vender porque está deteriorado. Entonces, para todos los efectos, no existe. Entonces, riesgo inherente, sustracción o deterioro no reconocido. Probabilidad de ocurrencia, acuérdense, tengo toda una fuente de información para llegar a esa conclusión, ese 2 que le voy a poner ahí. 2 y 2. Entonces, me dice que tengo que estar alerta. Aquí tengo que hacer más procedimientos que en el primero. En el primero probablemente haga muy poco. Con lo que investigué que me está dando en verde, posiblemente ya me pueda quedar ahí. Mientras en el caso de la sustracción tengo que profundizar. Me dice que hay una alerta. Y por el lado del rojo, si se fijan, el último, la evaluación, ¿qué es lo que me está diciendo? Que el número, el costo unitario que le estoy asignando a cada uno de mis artículos, existe una alta probabilidad de que tenga errores. Muy bien, extendida, esta matriz sigue. Los mismos conceptos, columna 1, columna 2. Afirmación, objetivo, riesgo inherente. ¿Qué le estoy agregando aquí para efecto ilustrativo? Aquí tengo el riesgo y qué control aplica la empresa para asegurarse de que el riesgo no se materialice. Y en este caso, para evitar que los registros estén incompletos, ellos están aplicando conciliación. Y entonces fíjense aquí, en el segundo están aplicando confirmación, en el tercero recálculo de la evaluación
Y por último, la toma física. Miren qué interesante en el caso de la evaluación que estaba en rojo a nivel de riesgo inherente, como el control es muy bueno, pasa de ser rojo y se convierte en verde. Y estos dos que estaban aquí en amarillo se convierten en rojo porque en mi consideración el control que se está aplicando es insuficiente y más bien lo que está pasando es que se vuelve más riesgoso, existe una más alta probabilidad de que existan debilidades, de que el número que se me está reflejando en el balance general sea incorrecto. Finalmente cerramos la matriz identificando, ya tengo aquí mis dos rojos, aquí me voy a centrar, aquí es donde tengo principalmente puesta mi vista. ¿Qué información necesito para hacer la auditoría? Para el primer rojo necesito la información de importación, ¿verdad? Y de la mercadería consignada. Y para el siguiente, los auxiliares contables, la verificación de las tomas físicas y los ajustes aplicados por toma física. ¿Ok? Y a esta documentación, ¿qué procedimiento de auditoría le voy a aplicar? Le voy a aplicar el procedimiento de inspección, en este caso confirmar, en este caso recálculo y en este caso inspeccionar y observar la toma física de inventario y también revisar y recalcular sus ajustes si correspondiera. Muy bien, con eso nosotros completamos este viaje que se llama matriz de riesgo y como les contaba, les repito por última vez, ¿verdad? Que hay una tarea en el aula virtual que le vamos a estar compartiendo el acceso pronto para que ustedes desarrollen y una vez que completen la tarea nosotros les vamos a facilitar su certificado virtual.